Pero bueno, ya estamos listos en este momento con Roger Celi. Él es del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y vamos a hablar sobre algunas cosas, sobre esto de Dominic y también sobre otros procesos como las multas por atrasos y las multas por inasistencias. Israel. Así es, estamos ya conectados junto a Roger Celi del Observatorio Legislativo. Muy buenos días, Roger, gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto, como siempre, estar en BN Periodismo. Un saludo también para su audiencia. Nada, empezar por las cosas que han pasado en la Asamblea Nacional y quiero ir con lo último que pasó en estas horas sobre el caso del asambleísta alterno de Priscila Schettini que fue acusado de violación y a la cual la bancada de la Revolución Ciudadana decidió separarles. Dentro de la Asamblea Nacional, ¿existe algún reglamento, alguna normativa que regule, que mire este tipo de procesos? Bueno, en el caso del asambleísta Díaz, él deberá ser procesado por la justicia. No se requiere que la Asamblea se pronuncie para levantar la inmunidad parlamentaria al ser un asunto ajeno a sus funciones como legislador y deberá ser procesado con celeridad y con el debido proceso que corresponde en este tipo de casos. Es En la decir, Asamblea Nacional, ajá. Es decir, que la inmunidad parlamentaria no aplicaría en este procedimiento, incluso en etapa de investigación. no, no necesita la Asamblea Nacional pronunciarse, levantar la inmunidad parlamentaria. De hecho, ya veo los primeros allanamientos de la Fiscalía General del Estado por este caso. Y desafortunadamente ocurre en un escenario complejo para el país, complejo para la Asamblea Nacional. Así es, y por eso justamente estábamos preocupados por el tema de la inmunidad parlamentaria, pero qué bueno que lo aclares, que no apliquen este tipo de casos, así que el procedimiento seguirá su curso y ojalá se sancione en el caso de ser hallado culpable y veamos también qué pasa con este tema. Ahora también hablaremos sobre lo que pasa con Dominic Serrano, quien es asambleísta de ADN. Hay varios temas que hablar respecto a esta situación. Se dice que Dominic Serrano podría aplicar el tema de tráfico de influencias por tener familiares dentro de la Asamblea Nacional o temas de nepotismo. ¿Cómo desde el Observatorio Legislativo han analizado este tema? Bueno, de menos a más, este problema se da porque se flexibilizó la normativa interna de talento humano de la Asamblea Nacional. Ujú. ¿A qué me refiero con esto? En 2014, en la presidencia de Gabriela Rivadeneira, más allá de los afectos o desafectos políticos, era así, estaba establecida la prohibición expresa de que cualquier familiar de cualquier legislador sea contratado como asesor o como asistente legislativo. Ok. Tal cual decía, no se puede, imposible. En la presidencia de César Litardo se cambió la norma, se flexibilizó en 2020, en donde se incluyó una frase adicional en donde decía que en el caso solo aplica cuando sea el despacho del legislador, es decir, en lo que estamos viendo de Dominic Serrano, si él Ujú. quería contratar o solicitar la contratación de su madre en su despacho, prohibido. Claro. Pero no está prohibido porque la norma de 2020 dejó entreabierta la puerta para que se realicen estas contrataciones, como se las han nombrado, cruzadas. Ujú. Entonces, tú le contratas en tu despacho a mi familiar, yo en el mío a tu familiar, y con eso pues no incumplimos la ley. Evidentemente eso ocurrió y la actuación de los legisladores se acomodó a esa norma mal hecha. Ahora el presidente de la Asamblea Nacional dice, ok, vamos a cambiar justamente el artículo 7 para volver a la norma del 2014, fortalecerla también, pero Israel quedan sueltas dos piezas que a mí me preocupan en este rompecabezas, que es mucho más profundo de lo que nosotros estamos viendo. No solo es el dibujito, es mucho más complejo de lo que parece. ¿Cuáles son esas piezas que me comentas, Roger? Porque, a ver, es que me llama bastante la curiosidad algunas declaraciones de Nils Olsen. Ya hablaremos sobre las que dio hace 2 semanas, sobre el tema de las asistencias y todo eso, pero sobre esto, porque según Nils Olsen, por poco y en la Asamblea no existía un reglamento que prohíba temas de nepotismo en la Asamblea Nacional, en el Legislativo. Pero la pregunta es, ¿y la LOCEP dónde aplica? Por supuesto que aplica también, son servidores públicos, por lo tanto están sujetos a la LUCEP, más aún cuando se trate de un proceso de control por parte de la Contraloría General del Estado. Y ya hay un precedente claro, en el caso del municipio de Quito, en el Consejo Metropolitano de Quito hace algunos años, se determinó también que existían redes familiares
en un caso de nepotismo opaco o encubierto en donde se contrataban de forma cruzada familiares de los concejales. Y la Contraloría, ¿qué dijo? Aquí hay que corregir la norma, hay que terminar los contratos y hay que, una cosa muy importante, y esa es la primera pieza que le falta a esta historia de la Asamblea Nacional, determinar responsables. Ujú. Aquí no se está identificando el corruptor. El presidente de la Asamblea no nos está diciendo, ok, el que influyó indebidamente o gestionó el cargo público es el legislador A, B, C o D. Lo que nos están diciendo es que hay un resultado en donde se ha beneficiado a familiares de legisladores, pero no sabemos finalmente quién influyó. Obviamente es evidente por dónde va el asunto, pero Claro. la posición de la Asamblea Nacional y la normativa existente dan para que, en primer lugar, se haga una denuncia al Comité de Ética y al menos se investigue, porque la gestión de cargos públicos dentro de la Asamblea Nacional está sancionada nada más y nada menos que con destitución del cargo de legislador. Entonces, esa parte es la que nos falta. Si no hay corruptor, yo creo que es menos probable que haya corrupción, pero eso no estamos hablando. Esa es la primera pieza que falta y que a mí me llama la atención como a ustedes. ¿Y por qué no estamos hablando de ese tema? ¿Sientes que la Asamblea Nacional, por un lado, está teniendo ese espíritu de cuerpo? Porque eso está normado y está sancionado, pero a pesar de todo, salen el presidente de la Asamblea como con frases sueltas. Sí, no, hay 40 personas que van a ser desvinculadas, unos eran hermanos, y no como si fuera cualquier cosa de algo que ya estaba normado y penado. Por supuesto, llama la atención también de que no se haya advertido, alertado, evidenciado, porque la ley también es clara. La autoridad nominadora o Ujú. su delegado son los encargados de revisar finalmente estas contrataciones. Y si es que no se dio cuenta el presidente, no se dio cuenta su delegado, o no se dieron cuenta las unidades administrativas ahí que había un problema, digamos, no legal, porque insisto, la norma estaba acomodada, pero al menos ético, ¿por qué no se alertó y se evidenció que había esta intención, esta solicitud de ciertos legisladores de que sus familiares sean contratados? O sea, eso es lo que llama la atención. Hay muchas personas que trabajan en talento humano. ¿Por qué nadie se dio cuenta? A mí, Israel, me sorprende que les sorprenda y que la posición y la narrativa de la Asamblea Nacional sea, nos sorprende que esto haya pasado, hay que corregir la norma, cuando por sus manos pasan, pues, este tipo de contrataciones conforme establece la ley. ¿Cómo se contrata un servidor a asesor parlamentario? El asambleísta solicita y el presidente autoriza, básicamente, O sea, el no su presidente a la delegado. final es el que da la última firma para que vayan ciertas personas al legislativo. Efectivamente, o su delegado, eso es importante. Pero hay algo que no me queda claro, Roger. O sea, hay una Ujú. normativa interna que fue muy laxa con este tema de los contratos y hubo la contratación cruzada, pero hay la LOCEP. ¿No se podría juzgar a esas personas con la LOCEP? Es que la normativa especializada de contratación del personal parlamentario es la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Reglamento Interno de Talento Humano. Ok. Entonces, si tienes la normativa especializada, obviamente debe tener concordancia con la LOCEP. Acá hay un problema normativo que no tiene concordancia ni siquiera con la Ley Orgánica de la Función Legislativa y tampoco con la LOCEP. Porque, ¿qué dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Te dice que se van a establecer las inhabilidades en el reglamento. O sea, le da poder al reglamento para que ahí se ponga de forma abierta, discrecional, el tema de inhabilidades por nepotismo. Entonces, la ley debería contener expresamente para que los legisladores no aprovechen en el reglamento para incluir este tipo de trampas. Y de ahí la LOCEP sí debería ser aplicada, pero según el precedente jurisprudencial se aplica ya cuando se hace el control, cuando ya los daños están realizados. Entonces, ahí hay pues una contradicción incluso normativa entre la LOCEP y la Ley Orgánica de la Función Legislativa que deberá evaluar la Contraloría General del Estado en el caso de que vaya a hacer un examen especial a la Asamblea Nacional. Pero finalmente, ¿cuál es la normativa que se atiende para contratar al personal parlamentario? Es la normativa especializada, la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Y qué tiene que pasar, Roger, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir? Porque todo nace de un dibujo, se hace viral Dominic Serrano, se sabe que trabajan familiares adentro, contratación cruzada. Diniz Olsen quiere tomar cartas en el asunto. ¿Qué debe pasar para que esto no vuelva a pasar? Valga la redundancia. Y ahí va el cuarto punto, la cuarta pieza de este rompecabezas. Es un tema que parece aburrido, un poco técnico, pero que es realmente importante para el país. Una de las disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa del 2020, la disposición transitoria séptima, estableció algo que cualquier parlamento sensato del mundo lo ha hecho, que es la carrera legislativa.
Más o menos como en el servicio exterior. Se entiende que hay una cuota política, pero esta no es del 90%. Actualmente, en la Asamblea Nacional, de los más de 1.200 cargos que hay, al menos del 90% no están incluidos en un plan de carrera legislativa y podrían ser considerados como libre nombramiento o remoción. Esos más de 1.200 cargos, en muchas de las ocasiones, no en todas, son utilizados como moneda de negociación política y es un criterio muy personal. Y al ser considerados de esta forma, son rentables para cualquier partido político que quiera estar en la Asamblea Nacional y más aún en presidirla, porque son los responsables de la contratación de nada más y nada menos que de 1.200 personas, con sueldos que no son bajos. Más en un país que tiene altos niveles de desempleo, esto suena atractivo. Esta disposición de la Ley Orgánica de la Función Legislativa estableció que se cree la carrera legislativa, atendiendo a la recomendación de la Unión Interparlamentaria que dice de forma muy clara, el número de staff parlamentario permanente de carrera, es decir, este esqueleto institucional que soporta a la política, Ujú. debería ser mayor en número al asesor político que llega con el legislador. Porque claro, la Asamblea Nacional es un ente eminentemente político y eso no lo vamos a desconocer. Si mañana Israel eres asambleísta, vas a ir con tu gente. Pero esta Ajá. no puede ser mayor en número al personal técnico parlamentario. ¿Y hoy Ahí hay cómo una es la debilidad cosa? institucional. Hoy cómo es el estado de la cuestión, Roger. Hay más personas que son contratados vía amiguismo que personal técnico parlamentario. Ahí hay que marcar ciertos matices. Si bien es cierto, hay más de 1.200 contratos que son de libre nombramiento y remoción, que los legisladores pueden solicitar su contratación, que el presidente, siempre y cuando no haya nepotismo, los puede contratar, deben atender muchos de ellos criterios técnicos. Muchos de estos se saltan los criterios técnicos, desafortunadamente, pero no existen, si es que tú mañana, como presidente de la República, disuelves nuevamente la Asamblea Nacional, quedarán 50 o 60 personas. Es decir, ahí te das cuenta de que todo correspondió a una lógica de poder, a una dinámica de un nuevo gobierno, de una nueva bancada, de una nueva presidencia de la Asamblea Nacional. Lo lógico sería que, si es que pasa lo que ojalá no vuelva a ocurrir, se disuelve la Asamblea Nacional, quede al menos el 50% de personal técnico que pueda sostener a la institución parlamentaria. Eso no pasa. Es actualmente la Asamblea Nacional en términos de institucionalidad un cascarón vacío. Y es por eso que yo les decía que falta un cuarto punto o una cuarta pieza en este rompecabezas, porque primero, no se está buscando sancionar al corruptor, o al menos identificarlo. Y en segundo lugar, no se está corrigiendo el tema de fondo. Y con esto termino. Actualmente la norma que fue reformada en la salida de la presidencia de Virgilio Saquicela, de nuevo flexibilizó el requisito. Antes se exigía título universitario y experiencia para ser asesor parlamentario. Actualmente es título universitario o experiencia, es decir, cualquiera de las dos. En el caso de que no tengas título y quieras acreditar experiencia, incluyeron un párrafo bastante suelto en el cual dice que la experiencia se puede acreditar con cualquier cosa, básicamente. Si eres líder de algún gremio que no tiene nada que ver con temas parlamentarios, igual puedes acreditar experiencia. Básicamente cualquier persona podría ser asesor parlamentario con esta norma laxa. Y finalmente, la fórmula política legislativa está mal, es incorrecta. ¿Por qué? Primero tienes un político al cual no le puedes exigir título universitario, experiencia, formación, credenciales, que así lo dice nuestra Constitución. Ujú. Y luego tienes un asesor que tampoco le puedes exigir mayor cosa. Tienes dos personas Entonces, que ¿qué no está saben lo que pasando? hacen y tienes este tipo de resultados. Debemos poder al menos exigir que el personal parlamentario sea altamente cualificado. Exactamente, o sea, entonces, ¿qué está pasando con esta Asamblea Nacional? ¿Quiénes están haciendo las nuevas leyes de esta bella y hermosa patria ecuatoriana? Y quiero ir un poquito más allá y ya para cerrar esta conversación, Roger, ¿por qué no se han hecho los cambios? O sea, ¿les conviene o no les conviene también a los asambleístas que la norma sea un poco más rígida o entre bomberos no se pisan las mangueras? Y es uno de los muchísimos ejemplos de que no hay conciencia de la política en este país. ¿Cuál es el discurso actual del político? Te dicen que no son políticos, te Ajá. dicen que no tienen ideología y que las ideologías hoy por hoy ya no están vigentes y no sirven. Te dicen que son pragmáticos y que sus ideas corresponden a soluciones. Y luego vemos, por ejemplo, en el caso de Dominic Serrano, las declaraciones de una de las voceras de la bancada, de Diana Jacome, que te dice que le están haciendo bullying. Más allá de esta afirmación, yo quisiera decir que el político actualmente, y más allá de estos personajes, ha desconocido
el concepto del cargo de representación. El cargo de representación normalmente es aquella posición política y social que es más sujeta a escrutinio público. Y eso creo que han desentendido los políticos actuales y ahí sí ha aplicado este falso espíritu de cuerpo de proteger al político y sancionar pues al funcionario que ha logrado entrar a la Asamblea Nacional por distintos mecanismos. Entonces no estamos atacando el problema de fondo, no estamos atacando el problema de raíz, estamos generando soluciones reactivas y es por eso que yo insisto en que se debe cumplir la ley, crear el plan de carrera legislativa y generar mejores condiciones para esa institución. Muchísimas gracias, Roger. Gracias por estar con nosotros. Igual esperamos tenerte en próximas oportunidades para seguir analizando todas las novedades, todo lo que nos deja esta Asamblea Nacional. Hay proyectos de carácter económico urgente que también habría que hablar, pero hoy nos atañe todo lo vinculado a Dominic Serrano, su dibujo y los problemas de fondo. Gracias, Roger, por estar acá. Gracias, Israel. Un saludo a todos y todas. Un abrazo. Hasta luego.